continuación vamos a hablar de las cosas que vamos a tener en cuenta para comprar ese dron que se ajuste a nuestras posibilidades y también a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es el dinero, el precio. El famoso de cuánto estamos hablando, ¿no? O sea, bueno, eso cada uno va a decidir cuánto quiere gastar en su primer dron y de acuerdo al rango de precio que uno maneje se va a ir fijando en las opciones que hay en el mercado y cuáles se ajustan a las necesidades que vamos a tener. De acuerdo a las necesidades que vamos a tener, yo recomiendo fijarnos en algunos ítems. Uno es la cámara que va a tener ese dron, ¿no? O sea, hay cámaras que varían la resolución, el tamaño del sensor y la velocidad de transmisión de datos y también la velocidad de filmación que va a ofrecer esa cámara según la resolución, ¿no? O sea, hay cámaras que filman en HD, hay cámaras que filman en 2.7K, cámaras que filman en 4K, 6K y hasta 8K. Y también depende del tamaño del sensor, la calidad que vamos a tener. No es lo mismo un sensor grande, que el 4K de un sensor grande que un 4K de un sensor pequeño. Y también depende del sensor, es las opciones que te va a dar. Por ejemplo, este dron ofrece 4K en 30 frames por segundo, pero si yo quiero filmar a 60 frames por segundo, ya la resolución baja a 2.7K. El Mavic Pro 1, por ejemplo, si uno filma a más de 30 frames por segundo, de 30 cuadros por segundo, la resolución baja a HD. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si yo voy a querer filmar deportes de acción o voy a querer filmar surf, por ejemplo, es muy bueno tener la opción de tener cámara lenta. Entonces, para obtener la cámara lenta vamos a necesitar filmar a más de 30 cuadros por segundo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que tiene que ver con la cámara es si nosotros vamos a querer filmar a baja luz, un atardecer o incluso imágenes a la noche. Vamos a necesitar un sensor grande, si no la imagen nos va a meter mucho grano. Por ejemplo, este dron que es de DJI, este es el Mavic 2 Zoom y hay una versión del Mavic 2 que es el Mavic 2 Pro. La cámara del Mavic 2 Pro ofrece una calidad muy superior filmando a la noche que la del Mavic 2 Zoom, pero este dron tiene la particularidad que tiene zoom, entonces es muy bueno para filmar deportes, tener imágenes digamos cercanas sin necesidad de acercarnos tanto al deportista. Entonces, bueno, eso, tener en cuenta las necesidades de cada uno. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es qué tipo de señal tiene el dron. Existe la señal de Wi-Fi. Algunos drones utilizan la señal de Wi-Fi, otros drones utilizan la señal de, por ejemplo, radio o el sistema que usan este dron se llama OcuSync y eso va a variar mucho en el alcance que tenga el dron, o sea, cuán lejos nos vamos a poder alejar con el dron sin perder señal. Por ejemplo, la señal de Wi-Fi es bastante débil cuando tú estás volando, sobre todo en ciudades muy densamente pobladas, donde hay mucha interferencia, de todo tipo de interferencia de Wi-Fi. Los de señal de Wi-Fi no te permiten alejarte mucho. Por ejemplo, yo usaba un dron de Parrot, el Parrot Bebop 2, que utilizaba señal de Wi-Fi y, por ejemplo, cuando lo llevé a volar a Buenos Aires, que es una ciudad muy densamente poblada, cuando estaba en plena ciudad, la verdad es que 30-40 metros ya el dron me perdía señal, seguro. Mientras que cuando estaba en el desierto lo podría llevar a 700 metros tranquilamente que no perdía señal. Entonces eso es algo
muy importante tener en cuenta qué tipo de señal. Los que tienen OcuSync, esta señal es muy pero muy confiable y es muy raro que un dron con señal de OcuSync pierda señal, salvo que, bueno, que lo lleves, digamos, atrás de una montaña y donde no tengas comunicación directa con el dron, ¿no? Pero la señal de OcuSync es muy muy confiable. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es qué autonomía de vuelo nos ofrecen las baterías. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una autonomía de vuelo de 15 minutos, esto nos va a limitar mucho las posibilidades. Si bien digamos que toda la información que los fabricantes ponen sobre autonomía, generalmente tenemos que considerar que digamos en la vida real estos números bajan un poco, porque ellos por ejemplo, cuando dicen que tiene 30 minutos de autonomía de vuelo, sí, tiene 30 minutos de autonomía en vuelo, pero generalmente sin viento, sin moverlo el dron, o sea, en condiciones totalmente ideales. Depende mucho la autonomía que tengamos, si hay viento, qué estemos haciendo con el dron, porque si estamos moviéndolo mucho, estamos usando mucho la cámara, el gimbal, eso obviamente va a consumir más energía. Entonces yo recomiendo que por lo menos tenga 20 minutos de vuelo, porque si tienes menos de 20 minutos de vuelo, esto va a ser un tanto frustrante. Recordemos lo que acabo de decir, que generalmente en los papeles es un número y en la realidad es otro. Entonces vamos a tener la situación de que cuando queremos hacer una toma y no hay peor sonido que es la alarma que empieza a sonar de que nos estamos quedando sin batería. Entonces yo recomiendo también que tengan muy en cuenta qué autonomía de vuelo les va a ofrecer ese dron. Otra cosa que recomiendo tener en cuenta son las necesidades que ustedes tienen, porque hay algunos drones que tienen ciertas prestaciones que son excepcionales, como por ejemplo hay un dron de Parrot que se llama el Parrot Anafi, que tiene la particularidad que la cámara está sobresalida adelante del dron, y eso le da la posibilidad de que la cámara se puede mover totalmente 90 grados hacia arriba. Es el único dron de los que yo conozco que tiene esa posibilidad de mover de enfocar 90 grados hacia arriba. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos filmar un puente desde abajo, es el único dron que lo va a poder hacer, porque todos estos tienen un límite, ¿no? O sea, la cámara sube hasta unos 30 grados y a partir de ahí ya empieza a tomar el mismo dron. Entonces, bueno, esa puede ser una necesidad excepcional que vos tengas, y por ejemplo en las publicidades de este dron del Parrot Anafi veía que había una gente haciendo equilibrismo caminando por una soga y el dron estaba abajo filmándolos. Bueno, algo muy interesante, ¿no? O por ejemplo, si ustedes van a filmar de noche, o si como dije antes, van a hacer deportes de acción como mountain bike o cosas así, necesitan un dron que lo siga, no van a tener a nadie que lo filme, entonces van a necesitar que el dron vuele solo. Bueno, ahí está el Skydio 2, por ahí es la opción ideal para eso, ¿no? Que se fijen en las necesidades particulares. Y por último, algo a tener en cuenta es el tamaño, ¿no? Ya que para volar drones generalmente nos tenemos que trasladar a algún lugar. Los drones muy grandes suelen generarnos problemas a la hora de trasladarnos, ¿no? Porque tenemos que llevar una caja enorme, pesa, por ahí tenemos que escalar un poquito a una montaña para despegar, y para mí es muy importante que el dron sea muy portable, como por ejemplo este dron, como muchos otros, tienen la particularidad de que se doblan, ¿no? O sea, se doblan las hélices así. Vamos a mostrar un poquito. Se doblan las hélices y después se doblan las patas, así para adentro. Y esto hace que el dron sea muy transportable. Miren, se vuelve algo muy pequeño, que se puede poner fácilmente en una mochila, o inclusive hay drones que también se doblan como que son más pequeños y hasta uno se los puede llevar en un bolsillo de una campera. La verdad que es fabuloso, esta tecnología nueva es increíble. Entonces, bueno, esas son las cosas a tener en cuenta a la hora de elegir tu primer dron.